show you the winter in Chicago. I think that it's very beautiful, but I'll let you decide at the end of this video. Come on with me. Mis bellos y bellas, no se me asusten que el video es en español. Yo me estaba haciendo ahí la americana, pero no, este videito es en español y nos encontramos en el downtown de Chicago en pleno invierno. Fíjense que todo está cubierto de nieve. A mí me encanta el invierno, me encanta caminar en la nieve, me encanta la ropa de invierno, así que estoy súper contenta. Fíjense que todo está súper cubierto de nieve y nos encontramos en la pista de patinaje del Millennium Park. Miren cuántas personas vienen a patinar. Yo no patiné porque es peligroso meterte a la pista de patinaje si no sabes patinar, porque es complicado. De hecho, es complicado patinar con patines normales de ruedita y estos son más complicados, así que te puedes fracturar el pie fácilmente. Aunque dan unos pingüinitos ahí para que tú vayas patinando con ayuda. Son como unos muñequitos que tú vas sujetándolo y vas a ir resbalándolo por toda la pista. En este video les voy a estar mostrando el downtown o centro de la ciudad de Chicago en invierno y los lugares principales que puedes visitar acá en el Millennium Park, que es un lugar icónico si vienes a visitar Chicago. Y empecemos con el punto más importante de esta plaza, que es la escultura El Frijol o las puertas al cielo. Aquí puedes ver que cada persona que venga a Chicago se tira una foto ahí y la postea en su Instagram, en su Facebook, donde sea, porque esto es como el sello, el cuño de que viniste a Chicago. Esta escultura parece una gota gigantesca de mercurio líquido que refleja los edificios y las nubes del cielo de Chicago según desde donde se mire. Y los visitantes cada vez que vienen acá la miran con sorpresa porque la verdad que te deslumbra y empiezas a ponerte y posar en diferentes ángulos y así como que posas con tu mismo reflejo. Aquí rapidito para decirte dónde está ubicado. Como ya sabes, estamos en el downtown de Chicago, pero este parque Millennium está ubicado dentro del Grand Park. Su arquitectura, diseño, esculturas y sus múltiples atracciones lo han convertido en uno de los lugares preferidos de la ciudad y hace honor a la tradición de Chicago de ser la ciudad que más ha aportado al desarrollo de la arquitectura y del paisaje urbano moderno. Aquí tienen el mapa, ven que hay diferentes puntos de interés para recorrerlo en un par de horitas y además tiene muchas áreas verdes donde puedes perfectamente montar ahí tu picnic. Claro, ahora no porque estamos en invierno. Algunas cositas que debes saber antes de ir a visitar el parque es que el acceso al parque es gratuito y está abierto todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. El parqueo, como bien sabes, o si no sabes te lo digo yo aquí, el parqueo libre, gratis en Chicago no existe, así que tienes que buscar por los alrededores el parqueo que te salga más económico a ti. Bueno, ya que estamos hablando de parque, te comento que hay conexión a internet, o sea, hay wifi dentro del parque. La red se llama Park Wi-Fi. Hay baños públicos disponibles, están todos limpios y se encuentran en los lados este y oeste del pabellón J. Pritzker y son muy limpios y cómodos. Es normal que en Chicago no andes con auto porque el metro es muy bueno y el transporte público, los autobuses. Puedes llegar fácilmente al parque por las diferentes líneas de metro Green, Orange, Brown, Pink y Purple del elevado que tienen estaciones muy cercanas e igual diferentes autobuses te llevan para allá. Ya puede ser el número 3, 4, 6, 14, 20 que son los más comunes. Igual hay muchos que pasan por ahí cerca del parque. Eso que ven ahí atrás, metálico así grande, es el J. Pritzker Pavilion, que es un escenario para conciertos al aire libre, donde se lleva a cabo cada año el Festival de Música del Grand Park, que es el único festival gratuito de este tipo en los Estados Unidos. Durante el verano, la música de los conciertos y de las prácticas se escucha en el Millennium Park, así que puedes pasar por ahí para ver las prácticas y se escucha como un fondo muy agradable. Este es otro de los puntos a donde todos vamos a tomarnos fotografías, que es la fuente Crown. Es una de las primeras esculturas que vemos al llegar al parque, depende de por donde tú entres. La fuente fue diseñada por el artista español Jaume Plensa y cautiva al público ya que tiene diferentes secuencias donde el agua sale desde el piso y los niños ahí se entretienen y también los no tan niños. Además de estas estructuras gigantes de 15 metros que están recubiertas con ladrillos de vidrios en los que se van alternando videos cortos con los rostros de las diferentes personas, o sea, los habitantes de Chicago. No vas a ver ahí personalidades ni famosos, lo que van a estar proyectando son los rostros de los habitantes de la ciudad.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Y esto que ven aquí es la Plaza Wrigley Square, que esta plaza forma parte también del Parque Milenio, pero está un poco aislada, lo que hace que sea perfecta para descansar, ya que es tranquila y apacible. El elemento central de esta plaza es este monumento Millennium, que es un semicírculo con columnas de estilo dórico que rodea a una fuente de agua que, como pueden ver, está congelada porque estamos en invierno. Y bueno, hay alguna basurita ahí porque ustedes saben que esta es la ciudad de los vientos y se trasladan las cosas y bueno, pero la ciudad es bastante limpia. Bueno, es limpia cantidad. Y ya nos fuimos del Parque Millennium y estamos ya en la ciudad como tal. A mí me encanta la ciudad de Chicago. Miren, eso que ven allá atrás es el metro, que lo pueden identificar los recorridos por los diferentes colores. Ya les dije que está la línea roja, la línea amarilla, la línea carmelita. Ustedes los pueden identificar ahí, que son diferentes rutas. Esta ciudad es la más grande del estado de Illinois y también es la ciudad de los rascacielos. Miren esto, hay estructuras hermosas, preciosas, que vamos a ver más adelante aquí en el videito. Me encanta la ciudad. Además, de noche es colorida cantidad, unas luces por todo y en Navidad es preciosa. Miren, aquí tenemos un teatro, el Teatro de Chicago. Fíjense los colores. Es una ciudad muy viva. E igual tiene muchísimos lugares de atracción que si vienes a visitarlo no te va a alcanzar una semana para poder visitar todo lo que hay aquí. Estas bicicleticas están por toda la ciudad, así que las puedes perfectamente coger. Se usan a través de una aplicación y puedes darle la vuelta, puedes ir a donde tú quieras con estas bicicletas, que siempre va a haber un punto ahí. Están sueltas por toda la ciudad. Este es un estudio de un canal de televisión deportivo que fíjense qué cómico, que se puede ver todo hacia adentro porque lo tienen con cristales transparentes. Súper cómico. Yo me enamoré de Chicago, de su estilo de vida, que si vives acá, ya les comento que no necesitan tener un auto porque el transporte público es súper bueno, ya sea el metro como los buses son súper buenos. La ciudad es súper limpia, vaya, me encantó. Y las edificaciones son una de las maravillas de esta ciudad. Fíjense, estos dos edificios gemelos que vienen aquí, miren la arquitectura, la estructura. Toda la zona de abajo que ustedes ven ahí es estacionamiento. Eso del estacionamiento de los edificios. Precioso todo. Otra de las atracciones que hay aquí en esta gran ciudad es el lago Michigan, que es un lago que parece un mar. Aquí podemos ver el río de Chicago que desemboca en el lago, que es precioso. De aquí salen diferentes embarcaciones, ya sean yates, barcos, cruceros, que te dan un tour por todo el río y te llevan hasta el lago, contándote la historia de cada una de las edificaciones y también un poquito de la historia de Chicago. También de acá salen taxis, ya sea como que vas a tomar el metro o el bus, salen taxis también que te llevan por los diferentes puntos de la ciudad. Lo puedes coger normal como taxi. Hi, I'm here in Ama Plaza by Chicago River. There is an interesting monument about gentlemen, like, umbrellas, and sweaters. Here I am. Cover me, gentlemen. Bueno, bellos y bellas, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete para ver más videos como este. Coméntame qué te pareció la ciudad de Chicago en invierno y sobre todo el downtown. A mí me encanta, ya lo debes saber porque lo he repetido muchas veces en el video. Espero que dejes tu like, tu me gusta y tu comentario. Beso grande, nos vemos en el próximo.